Continuando con las teóricas, ahora vamos a hablar de un tema bastante relevante, bastante interesante y bastante novedoso en relación a los avances que ha tenido en estos últimos años. Vamos a hablar de la tuberculosis drogoresistente. Ya habíamos hablado un poco de la situación global de la tuberculosis a nivel mundial y tal vez solamente recalcar que la tuberculosis drogoresistente para el 2019 ha sumado a nivel mundial 465.000 casos, de los cuales el 78% son datos de tuberculosis MDR y el 8.5% de los datos son relativos a tuberculosis extremadamente resistente. Para el 2020 se han diagnosticado 4.007 casos de tuberculosis resistente, que pues hay un dato relevante aquí que el 89% de los pacientes han iniciado tratamiento antituberculoso, pues un porcentaje bastante bajo en relación a que deberíamos tener un 100% de estos pacientes con un inicio de tratamiento antituberculoso. De este porcentaje, un 29% ha iniciado tratamiento con lo que es las fluoroquinolonas. En relación a la incidencia de tuberculosis resistente para el 2021, pues son 7 países los que tienen la mayor tasa de incidencia. Estos más que todo están en el área de Asia y de África. Ahí los están viendo, son Rusia, China, la India, Indonesia, Pakistán, Filipinas y Sudáfrica. Em, Ver también que el 43% de la población que ha sido diagnosticada con tuberculosis ha iniciado tratamiento antituberculoso entre el 2018 y el 2021, y de estos el 15% eran niños. Vuelvo a recalcar y pues estoy poniendo mucho énfasis en relación a esto del diagnóstico de la tuberculosis resistente y el inicio de tratamiento. Estas dos líneas, la azul que se identifica el número de pacientes que han iniciado, que han sido diagnosticados, perdón, de tuberculosis resistente, y la línea roja es la de pacientes que han iniciado el tratamiento, pues las dos líneas deberían estar a la misma altura, pero como ven, pues hay una pequeña brecha que eso nos da a pensar realmente qué está pasando y por qué estos pacientes no están iniciando tratamiento antituberculoso. En relación a los años, 2019 es el año que más carga de tuberculosis resistente ha tenido. A nivel de Latinoamérica, pues como habíamos visto previamente, Perú, Brasil y México son los países que tienen mayor prevalencia de tuberculosis, y en resistencia, pues ellos también son los países que tienen mayor porcentaje, encabezando Perú con un 38% de la carga de resistencia a nivel Latinoamérica. Bolivia nos encontramos entre los países con incidencias de tuberculosis resistente con un 3% de los casos. De este 3% de los casos, pues en relación a la tuberculosis preextremadamente resistente y la extremadamente resistente para el 2020, Bolivia, como pueden ver acá, ha reportado un dato de un paciente diagnosticado de tuberculosis resistente. Y acá, pues, a este paciente se le ha iniciado tratamiento con bedaquilina. Datos sacados del Programa Nacional de Tuberculosis con su tasa de incidencia del 2006 al 2015, pues dan datos un poco distintos a los que les he presentado de la OMS. Realmente, pues son datos que dejan mucho que desear y tal vez pues una cantidad de pacientes muy sobreestimada o muy poco estimada, la verdad. Entrando ya en el tema, pues vamos a ver
y poco a poco les voy a ir comentando los artículos y las guías de donde se ha sacado toda esta información para que ustedes también la tengan presente. Toda la información sobre drogoresistencia, al ser parte de una estrategia del fin de la tuberculosis que hablábamos en teóricas previas, pues es una bibliografía gratuita que ustedes la pueden bajar tranquilamente de cualquier ordenador. Entonces, en relación a la definición, pues la tuberculosis resistente es cuando la enfermedad tuberculosa en un paciente posee bacilos que han ido desarrollando resistencia a uno o a varios medicamentos antituberculosos. Esto por presencia de mutaciones genéticas en la estructura de la micobacteria. Ahora, la micobacteria tuberculosa pues puede presentar resistencia a cualquiera de los medicamentos antituberculosos y esto pues eh, va a ocasionar de que se reduzca la posibilidad de curación de los pacientes. Ahora estas mutaciones genéticas que tiene la micobacteria en tuberculosis pues hace de que la enfermedad se perpetúe en el tiempo y que pues haya un proceso de selección o de presión selectiva a nivel de la micobacteria para que se puedan expresar estos cambios de mutación en sus genes. Eh, pues desde tiempos antiguos o de tiempos remotos, como dice ahí, en su agresión al hombre, pues Mycobacterium tuberculosis ha presentado mutaciones genéticas justamente para perpetuarse en el tiempo. Y pues desde la creación del primer antibiótico contra la tuberculosis, que es la streptomicina, pues Mycobacterium tuberculosis se ha ido mutando en relación a la respuesta a los fármacos antituberculosos. Acá en esta imagen están viendo una población virgen de Mycobacterium tuberculosis, quiere decir una población no seleccionada. ¿A qué me refiero con esto? Es una población bacilar en la cual pues puede haber algunos bacilos que tengan alguna susceptibilidad, alguna resistencia de tipo natural a cada uno de los antituberculosos, pero en una población de 100.000 millones, pues es uno. Pero cuando nosotros tenemos una resistencia seleccionada, una resistencia adquirida, pues estas micobacterias empiezan a tener una, eh, una idea o una carga de resistencia a nivel de la población bacilar pues más grande. ¿Ya? Entonces hay que cuidar en cierto modo el tratamiento antituberculoso que les damos a los pacientes. Y en relación a lo que les estaba comentando, aquí están las definiciones que nos da la Organización Mundial de la Salud y que también nos los da el Programa Nacional de Tuberculosis. Tenemos tres tipos de resistencias: la resistencia natural, la primaria y la adquirida. La resistencia natural es esta que les comentaba, de esta población virgen, en la cual pues las cepas de Mycobacterium tuberculosis empiezan a presentar una multiplicación continua hasta alcanzar un número que hace de que surjan mutaciones genéticas naturales, como su propio nombre lo dice, ya a cualquiera de los medicamentos antituberculosos. Es una mutación natural, es un es una resistencia espontánea al azar que se va a dar pues siempre en una gran cantidad de población de micobacterias, ¿ya? Como dice, la resistencia natural no presenta ningún problema para el tratamiento si el tratamiento está correctamente administrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les dije, o sea, es uno en 1 millón de bacterias. Es muy raro realmente de que un paciente se contagie de una tuberculosis drogoresistente pensando en una resistencia natural. La resistencia primaria o inicial es aquella en la cual el paciente nunca ha recibido tratamiento antituberculoso o ha recibido al menos el tratamiento antituberculoso durante menos de un mes. Y pues al pasar esto, pues las cepas de Mycobacterium tuberculosis presentan una resistencia a uno o más medicamentos, esto por transmisión de algún bacilo resistente, ¿ya? Es una población bacilar en la cual está presente en un individuo infectado con bacilos mutantes resistentes, como dice ahí.
Y la más peligrosa de todas, pues es la resistencia adquirida o secundaria. Esta se da como por mecanismo de que el paciente tiene que tener un tratamiento previo, sí o sí. Es el resultado de dos cosas, de una monoterapia real o de una monoterapia encubierta. La monoterapia real es pues cuando es un producto de la selección de mutantes resistentes, y la monoterapia encubierta es cuando hay administración de fármacos antituberculosos donde solamente un fármaco es activo y los otros no funcionan en el tratamiento, ¿ya? Para poder entender un poquito esto de las resistencias, pues tenemos que volver un poquito a recordar lo que son las bases bacteriológicas, que ya habían hablado esto en la teórica con la doctora Cuevas, pero recordarles un poco que dentro de estas bases bacteriológicas del tratamiento de la tuberculosis, son dos las cuales nos van a interesar en el tema de la drogoresistencia. La primera es la asociación de los fármacos. Pues la asociación de los fármacos lo que nos ayuda es a prevenir de que haya aparición de resistencias y de que pueda haber selección de mutantes resistentes naturales. Para esto, pues tenemos que asociar entre 3 a 4 fármacos en el tratamiento antituberculoso, ¿ya? Y cada fármaco de estos tiene una diferente diana de ataque al bacilo y la mutación que condiciona la rifampicina es diferente para cada uno de ellos. Y pues por esta razón la probabilidad de encontrar un bacilo con dos mutaciones genómicas, una suma exponencial, pues es bastante rara, pero puede pasar. Y en relación a esto de la suma exponencial, aquí está un cuadrito en el cual pueden ver más o menos esta cantidad de bacilos que en una población virgen puede haber en relación a la resistencia. Como les decía, uno en 100 millones, por ejemplo, para la isoniazida, hay en una población virgen. Entonces, para encontrar una población virgen de micobacterias, pues alteración o resistencia a la isoniazida, a la rifampicina o a dos o más fármacos, pues tiene que haber una suma exponencial de bacilos o una carga bacilar bastante alta realmente para entender una resistencia natural. Pero en una resistencia adquirida, pues este porcentaje es menor y por eso hay más riesgo de que un paciente se pueda contagiar con una tuberculosis resistente. La segunda base bacteriológica que nos interesa es el tratamiento prolongado. Ese tratamiento prolongado pues nos sirve justamente para eliminar a todas las poblaciones bacilares y pues prevenir lo que son las recaídas. Para poder hacer esto, pues el tratamiento también tiene que ser con mínimo 4 fármacos y de estos 4 fármacos, dos tienen que ser esenciales con actividad bactericida y esterilizante y dos fármacos acompañantes que pues serían los fármacos esterilizantes, ¿ya? Acá está un cuadrito de las poblaciones bacilares que también ya lo han revisado, pero acuérdense siempre de que existen 4 poblaciones bacilares y que el tratamiento antituberculoso va justamente a matar o a tratar justamente estas 4 poblaciones bacilares, los de los bacilos de multiplicación rápida, los de multiplicación lenta, intermitente y la latente. ¿Ya? Entonces cada uno de los medicamentos va a ir a atacar a una de estas poblaciones bacilares. ¿Ya? Decíamos que para que pueda haber un buen tratamiento y evitar resistencias, pues tiene que haber medicamentos con alta actividad bactericida. Estos, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer de que el paciente deje de infectar rápidamente, van a reducir la posibilidad de seleccionar drogoresistencia, van a producir una mejoría clínica rápida y van a reducir la capacidad que tiene el paciente de poder morirse. Y la capacidad esterilizante de estos medicamentos va a ayudar a matar a los bacilos persistentes, a los bacilos latentes, ¿ya? Y a los de crecimiento intermitente. Y pues la capacidad esterilizante también va a ayudar a que los fármacos de actividad bactericida tengan un mejor trabajo y pues eso también va a cortar mucho la cantidad
de días o meses en relación al tratamiento como tal. Ya el tiempo, esa era la palabra. Aquí un cuadrito que ya les había mostrado en relación a la actividad tanto bactericida como esterilizante, a la toxicidad y a las resistencias de cada uno de los fármacos. Pues aquí pueden ver, no lo voy a volver a repetir, ya los expliqué en la anterior teórica. Ahí pueden ver, pues, justamente la actividad de cada uno de estos fármacos de primera y de segunda línea. En relación al desarrollo y la diseminación de los fármacos en el tema de la resistencia, pues en primera instancia los organismos o pues el paciente que tiene un caso nuevo de tuberculosis que es pan susceptible a la infección como tal, pues puede llegar a tener o contagiarse de un mutante drogo resistente. Y esto va a ir en relación a la carga bacilar en una población virgen, lo que hablábamos hace ratito. Entonces, una vez de que el paciente pues, se contagie de un mutante o de un bacilo drogo resistente, pues lo que va a ocasionar es un desarrollo o una creación de la resistencia a nivel de toda la población bacilar infectante a nivel del huésped. ¿Y esto qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar un fracaso en el tratamiento y va a ocasionar una resistencia adquirida a las drogas, ¿ya? Y estos pues los vamos a nosotros a denominar casos nuevos de resistencia a drogas antituberculosas. ¿Ya? Y en relación a esto, pues tenemos dos momentos en relación a esta diseminación, el desarrollo, creación de la resistencia y la transmisión y la diseminación. Usualmente el desarrollo o la creación de la drogoresistencia se da por un mal manejo del tratamiento antituberculoso en la mayor parte de los casos, lo que hablábamos de resistencia adquirida y la transmisión diseminada usualmente se da por retraso del diagnóstico y del tratamiento en pacientes que han estado en contacto especialmente con drogos resistentes. Para concluir esta parte, pues la resistencia primaria, como les decía, es cuando una persona se contagia por un enfermo que ha sido seleccionado con mutantes resistentes, ¿ya? Y puede padecer una tuberculosis con el mismo patrón de resistencias. Esta resistencia primaria, pues se puede dividir en dos, que es la resistencia primaria y inicial, que prácticamente son lo mismo, pero pues una tiene una carga más operacional a nivel del manejo del programa de tuberculosis. Ya la resistencia primaria es pues cuando aquellos enfermos con tuberculosis que nunca han recibido tratamiento, pues adquieren tuberculosis resistente y el inicial es el mismo concepto, como les decía, pero más operacional, ya que incluye a todos los enfermos que dicen no haber sido tratados. O sea, son las personas que han sido diagnosticadas previamente con tuberculosis, que han iniciado el tratamiento antituberculoso, pero no se acuerdan cuánto tiempo han hecho el tratamiento, si lo han dejado, no lo han dejado, o al fin y al cabo te mienten realmente de que nunca han iniciado el tratamiento antituberculoso. Y la resistencia adquirida o secundaria es cuando hay enfermos con bacilos mutantes resistentes por una mala terapéutica, como habíamos hablado hace ratito. Ya esta puede ser con monoterapia real encubierta y pues detrás de cada enfermo con tuberculosis resistente prácticamente siempre hay una larga y desafortunada secuencia de errores terapéuticos. Esto es mea culpa muchas veces del personal de salud al no hacer un DOTS correcto. Como les mostraba en la teórica de Rafas, pues para resistencia también hay mucha bibliografía que les estoy mostrando ahí. Me voy a quedar ahí un ratito para que les saquen fotos, screenshot, para que puedan buscar igual estos manuales en el internet. Como les dije, son todos de descarga gratuita. ¿Ya? Y pues como dice, ahí, afortunadamente la emergencia de la tuberculosis resistente y la posibilidad de volver a considerar a la tuberculosis como una enfermedad incurable ha movilizado muchos recursos a nivel mundial que ha generado importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis después de más de 50 años de haber
iniciado la lucha contra la tuberculosis, o sea, la lucha en serio, la verdad. ¿Ya? Entonces, en este último tiempo, realmente han ido cambiando bastantes cosas que se van a ir enterando dentro de un ratito. Para el diagnóstico, pues afortunadamente de los cuatro mecanismos de resistencia que normalmente tienen todas las bacterias ante los antimicrobianos, Mycobacterium tuberculosis solo tiene la mutación. ¿Ya? Entonces, ese es un mecanismo, uno de sus mecanismos de defensa. ¿Ya? Y la selección de los fármacos antituberculosos debe basarse en relación a la historia de las drogas tomadas en el pasado, en el resultado de test de susceptibilidad y resistencia fiables. El tratamiento previo con una droga por más de un mes es asociado a una eficacia disminuida de la droga como tal, a pesar de que en test in vitro pues, pueda indicar susceptibilidad y resultados que dan gran valor en las historias del tratamiento son los del tratamiento previo. Para poder detectar o pues tratar a un paciente con tuberculosis, primero hay que hacer una historia clínica detallada, dirigida y pues dirigida a que a los fármacos que haya tomado el paciente, buscando que si es que ha habido monoterapias reales o encubiertas, los médicos que tienen que manejar a los pacientes con resistencia, pues deben conocer bastante bien y a la perfección todo lo que va en relación a los fármacos de segunda línea, la historia de los fármacos a nivel nacional. Dice disponer mínimo una hora de entrevista inicial con el paciente, preferiblemente estante de cajas y pastillas en el país. Esta es una estrategia de hace años, esto de del estante de cajas y pastillas. Es una estrategia de la OMS que se da especialmente en los DOTS comunitarios. Ya esto para pues mostrar al paciente y hacer un seguimiento más exhaustivo realmente de la administración de los mismos. Dentro de los factores de riesgo para crear drogoresistencia, pues tenemos factores de alto riesgo y de mediano riesgo. Ya, en relación a estos factores de riesgo, volvemos a repetir el tema de la monoterapia directa o encubierta, los tratamientos irregulares, dosis subterapéuticas de la medicación, la omisión de uno o más medicamentos y el abandono reiterado del tratamiento por parte del paciente. ¿Ya? Esto pues es parte de lo que son los factores de alto riesgo que va a conllevar a fracasos en los esquemas antituberculosos. Y los factores de mediano riesgo pues son el contacto con pacientes con tuberculosis resistentes, la no conversión bacteriológica al segundo o al tercer mes, abandono, recaídas, esquemas arbitrarios o mala adherencia y RAFAs al tratamiento antituberculoso. ¿No? Aquí está igual una tablita, ya está ya sacada de la guía de Bolivia, donde nos dicen que el riesgo elevado son pacientes previamente tratados con tuberculosis, especialmente tratados con esquemas terapéuticos previos, también con antecedentes de recaídas y abandonos. Dice conveniente o contacto íntimo con pacientes resistentes. Los factores de riesgo moderados, vaciloscopía final del segundo mes positiva en un tratamiento para tuberculosis sensible, pacientes provenientes de países con altas tasas de tuberculosis resistente. Acabamos de ver en epidemiología, pues que nosotros estamos junto a dos países que tienen las cargas más altas en Latinoamérica, Brasil y Perú. ¿Ya? Entonces, pues nosotros tenemos también ese factor de riesgo. Pacientes que viven en instituciones cerradas, cárceles, albergues que hayan sido diagnosticados o que hayan estado en contacto con pacientes con tuberculosis resistente, personal de salud y pacientes con comorbilidades que llevan a situaciones de mala absorción y las infecciones por VIH. Dentro de los medios de diagnóstico, pues aquí es también una tablita donde están todos los métodos diagnósticos aprobados por la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico de tuberculosis en sí. Ya hay varios de los métodos diagnósticos que pues tal vez los han ido leyendo, los han ido repasando en varias de las cátedras, no solamente en neumología, pues que si se dan cuenta no están acá, ya como la vaciloscopía.
Ya eso vamos a hablar dentro de un ratito, pero pues ahí les dejo. Ahora, de todos estos métodos diagnósticos para tuberculosis, ¿cuáles son los que nos interesan para tuberculosis resistente? Pues aquí están, son 5, ¿ya? Usualmente son las pruebas moleculares rápidas, entre las cuales tenemos al GeneXpert con sus 3 cartuchos, al TrueNAT, al DBMax, al Genotype, también llamado LIPA o Live Proof Aceway, y a la secuenciación de genomas. Hablando del GeneXpert, pues ustedes ya saben y ya han llevado la teórica de tuberculosis, que el GeneXpert es una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, que está automatizada por cartuchos que detectan la presencia del genoma de Mycobacterium tuberculosis, y aquí nos da pues una pequeña ayudita que es la resistencia a la rifampicina en menos de 2 horas. Estas son las indicaciones para la realización de GeneXpert que nos da el Programa Nacional de Tuberculosis, donde vamos a recalcar estas, ¿no? En adultos para detección de tuberculosis y drogoresistencia en muestras de esputo, en sustitución del cultivo para tuberculosis, ¿ya? Y las pruebas fenotípicas en niños para detección de tuberculosis y drogoresistencia en esputo, aspirado gástrico, aspirado nasofaringeo y heces en lugar del cultivo y en lugar de pruebas fenotípicas o pruebas microbiológicas. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente, pues lo que nos dice el programa es que tenemos que pedir GeneXpert cuando estamos sospechando de tuberculosis resistente. Pero justamente aquí entra lo que les iba a comentar con el tema de la vaciloscopía. A nivel mundial, pues ya lo que se sugiere y lo que se está cambiando es que prácticamente la vaciloscopía, por su baja sensibilidad y especificidad, pues ya sea desechada realmente y que nuestra primera opción para hacer diagnóstico tanto de tuberculosis sensible como resistente sea el GeneXpert, ya estas pruebas moleculares rápidas. En relación al GeneXpert y a lo que tenemos y qué sabemos, pues tienen elevada exactitud diagnóstica y confirmatoria, tienen mejores resultados de tratamiento, y pues como lo he remarcado ahí, les decía hace rato, pues se lo tiene que tomar como un test inicial para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, reemplazando la baciloscopía y pues simultáneamente nos va a ayudar al diagnóstico de tuberculosis resistente, ¿ya? Este Ginex, pero las pruebas de Expert, que pues es su nombre real, las pruebas de Expert, pues nos dan un resultado mejor en relación al tratamiento, hay una menor mortalidad y una menor pérdida de seguimiento en relación a los pacientes. Ya, las pruebas de Expert se puede hacer en cualquier tipo de muestras, aunque en nuestro país pues nos han coartado solamente a utilizarlo en esputo, muestras de biopsias y líquido cefalorraquídeo. Em, Les decía que se puede hacer en cualquier tipo de muestras. Se puede, pero en algunas pues tiene una sensibilidad un poquito baja. Entonces, en relación a esto, pues es que por esas razones que nos han coartado un poquito, como les decía, la realización de las pruebas de Expert en algún tipo de muestra. Hace rato les decía pues que hay las pruebas de Expert con 3 cartuchos. ¿Qué significa esto? O sea, ahí los están viendo. Estos cartuchos, pues aquí, como pueden ver en esta máquina, esta es la máquina que va a detectar el genoma, pues estos cartuchos son como unas cajitas de café, digamos, para que entiendan. Entonces aquí es como que metemos a la máquina para hacer café y ahí lo van a analizar. Entonces, pues existen 3 tipos de cartucho, lo que son los Expert NTV Reef, que es el GeneXpert como tal, el Expert NTV Reef Ultra y el NTV XDR, ¿ya? La ventaja que tienen cada uno de estos, pues es que entre el Ultra y el XDR, pues necesita menos muestra y necesita pues una carga basilar bastante pequeña para detectar al bacilo de la tuberculosis. A diferencia del GeneXpert genérico o el NTB Reef, ya pues que necesita una
carga de unidades formadoras de colonia de 131 por mililitro, una carga bastante alta para poder detectar eh, el genoma de las micobacterias. En cambio, vean el Ultra, pues necesita solamente 13 unidades formadoras de colonia. ¿Ya? Para poderse detectar. Y pues el Ultra tiene igual una duración en tiempo menor a la del Expert Riff, ¿ya? ¿Qué es lo que detecta? Pues el NTV Riff o el Gene Expert detecta este gen, que es el gen del RPPOB, que es el gen responsable de la resistencia de la rifampicina. ¿Ya? El GeneXpert Ultra, pues aparte de detectar este gen de resistencia de la rifampicina, también me detecta el de la isoniazida. Entonces, ese es un plus que me tiene el GeneXpert Ultra. Y como dice ahí, pues la sensibilidad para detectar la tuberculosis con el GeneXpert Ultra, pues es cercana al 90%. ¿Ya? Va a aportar un 25 o un 30% más de diagnóstico que cualquier vaciloscopía. ¿Ya? Entonces, vea, la sensibilidad de la vaciloscopía es máximo del 65% en comparación con el GeneXpert Ultra, que es del 90%. Entonces, pues, realmente me da una detección mucho más rápida, mucho más certera, mucho más sensible, ¿ya? Que la de la vaciloscopía o hasta del mismo Expert en TV Reef, ¿ya? Ahora, el Expert XDR, pues lo que me va a detectar son los genes mutados, tanto de la isoniazida, de la etionamida, de las fluorquinolonas, ¿ya? Y de estos son los inyectables, ¿ya? Los aminoglucósidos, ¿ok? Hablando más del GeneXpert Ultra, pues este GeneXpert Ultra, pues en muchos países ya se usa como una prueba de diagnóstico inicial para la tuberculosis resistente. Ya, y pues en pacientes con antecedentes previos de tuberculosis o que han terminado el tratamiento dentro de los últimos 5 años, pues es bastante bueno realmente utilizar este GeneXpert Ultra y en niños también. ¿Ya? Entonces, aparte de que en las pruebas de ultra, pues aquí sí o sí, pues podemos utilizar cualquier tipo de muestra. ¿Ya? Entonces, este GeneXpert Ultra, pues nos da un una gran ayuda para el diagnóstico de la tuberculosis en general y pues va a reemplazar con el tiempo también a lo que hablábamos y sabíamos previamente que era el cultivo para tuberculosis, que pues hasta el momento es el gol estándar, pues pero ahora con la aparición de este ultra, pues ya lo está desplazando y pues ojalá que sea así, que algún día igual acá en Bolivia lo llegamos a tener, porque no lo tenemos todavía, pero es bueno que ustedes sepan que existe, ¿ya? En relación al XDR, les comentaba pues que, este detecta a la resistencia a la isoniazida, a las fluorquinolonas, a la amicacina y a la estionamida. Ya ahí están sus porcentajes de sensibilidad y de especificidad. En relación, por ejemplo, a la isoniazida, pues hay una sensibilidad del 94.2% y una especificidad del 98%. Fíjense, o sea, casi el 100% de ventaja que tengo en relación a las otras pruebas. A las fluorquinolonas, 93% de sensibilidad y especificidad del 98%. A los aminoglucósidos como la micacina, pues que realmente ya sabemos que no nos sirven y pues sería bueno pues que realmente este Expert XDR, pues en vez de darnos la resistencia a la micacina y a la etionamida, que ya son fármacos que vamos a ver que dentro de un ratito que ya no nos sirven tanto para el tratamiento drogo-resistente, pues sería bueno que nos den una sensibilidad a la rifampicina y a otros medicamentos como la bedaquilina y el linezolid. Con eso estaríamos pues servidos realmente para el diagnóstico de una drogoresistencia. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque si se dan cuenta, acá no nos dice nada en relación a la rifampicina y pues para poder armar tratamientos
antituberculosos para resistencia, tenemos que conocer la resistencia a la rifampicina. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Pues si queremos conocer a un XDR, ¿ya? Pues pedirle este expert XDR y pedirle un ultra, ¿no? Porque en el ultra vamos a ver la resistencia o un gene expert, vamos a ver la resistencia a la rifampicina y aquí a los demás medicamentos. Tendríamos que pedirle dos, pero todavía, pues ojalá que en algún momento, pues llegamos a tener uno de estos cartuchos, pues que nos haga la resistencia a todos los medicamentos que necesitamos. Como les decía, pues aquí el XDR, el Expert XDR, nos da la resistencia a los genes de mutantes de las fluorquinolonas, de los aminoglucósidos, de la etionamida y de la isoniazida. Acá están cada uno de los genes a los cuales, dentro de los cuales, pues tal vez recalcar los de la isoniazida, que son los más conocidos, el IAP y el CATG, ¿ya? Y las girasas, la A y la B, en relación a las fluorquinolonas. Aquí está igual una tablita donde pues nos da los distintos mecanismos moleculares de resistencia de Mycobacterium en tuberculosis en relación a los genes que están ahí subrayaditos. Otras pruebas que estábamos viendo y que les decía que entran dentro del diagnóstico de la tuberculosis resistente están los TrueNATs, ¿ya? Estos TrueNATs pues tenemos de distintas versiones, distintos tipos que se han ido ampliando con el tiempo. Estos TrueNATs son un sistema de amplificación de ácidos nucleicos que nos van a dar, aparte de, como el GeneXpert, también resistencia a la rifampicina y a otros fármacos. Pues estos TrueNATs son pruebas de diagnóstico iniciales en lugares donde no podemos esperar el cultivo o pues estamos con bastante sospecha de tuberculosis resistente. Su ventaja tiene dos ventajas muy importantes las pruebas de TrueNAT. La primera es que solamente necesita 0,5 ml de muestra, a diferencia del GeneXpert que necesita mínimo 1 ml. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesito menos muestra para pues hacer un TrueNAT y eso es una gran ventaja realmente. La segunda ventaja, ¿ya? Si me escuchan pausar un poquito, es que necesito a veces tomar agua porque realmente estoy ahorita con la garganta un poco seca, entonces van a disculpar y pues hago ese paréntesis para que no se, no crean que está pasando algo mal, ¿ya? La segunda ventaja que tiene estas TrueNAT es pues que es una máquina portátil, como están viendo aquí en esta maletita, ¿ya? Entonces es una máquina portátil que se usa con baterías, ya que pues tiene la capacidad de hacer pruebas al mismo tiempo, ya tiene la capacidad de hacer pruebas, varias pruebas de detección de la PCR, ya al mismo tiempo. Entonces este TrueNAT es bastante bueno, especialmente para realizar diagnósticos moleculares en lugares aislados, en lugares rurales donde pues no pueden tener acceso a laboratorios especializados, ¿ya? Y su otra ventaja es también que estos TrueNATs, aparte de detectar el, el genoma o la amplificación de ácidos nucleicos de Mycobacterium tuberculosis, como están viendo en este cuadrito, pues puede detectar también genoma de otros microorganismos y de otras infecciones, como es las de las infecciones de transmisión sexual, enfermedades como la malaria, el dengue, la chikungunya, el VIH, la influenza, la rabia, la salmonela, como están viendo ahí. Entonces, pues es un gran equipo de diagnóstico, pues que vuelvo a repetir, ojalá lo tengamos algún día acá, nos ayudaría bastante. En el Perú, pues, y en México los tiene, ¿ya? Las pruebas de DD Max, pues estas pruebas recientemente han sido eh, autorizadas por la Organización Mundial de la Salud en un up-to-date que pues lo subieron en enero del 2021. Estas pruebas son las que están viendo ahí, la Labot Real Time, el Fluorotype
el DDMAX MDR-TB y el COVAS, ¿ya? Todas estas pruebas lo que utilizan son igual amplificación de ácidos nucleicos automatizados que tienen una moderada complejidad y lo que van a hacer es la detección de tuberculosis y resistencia a la rifampicina y a la isoniazida en muestras de tipo respiratorio. Ya estas pruebas se las puede utilizar en cualquier paciente que estamos con sospecha de tuberculosis pulmonar. Pueden también ser utilizadas en pacientes en los cuales estamos haciendo seguimiento al mismo tiempo con los cultivos y con los test de sensibilidad y resistencia. Pues tiene varios estudios en los cuales pues ya se ha determinado que tiene una sensibilidad y una especificidad por encima del 90%, casi llegando al 100%, tanto para la detección del genoma como de la resistencia de isoniazida y de rifampicina. ¿Ya? Aquí está el documento donde pues se ha autorizado el uso de estos NATs o de estas pruebas de amplificación de ácido nucleico, ¿ya? Las cuales pues realmente ya nos sirven para poder manejar mejor la tuberculosis resistente, ¿ya? Esta prueba del genotype, que tal vez es un poquito más común a nivel mundial y que en algún momento aquí en Bolivia también le hemos llegado a tener, pues es un sistema convencional que utiliza hibridación reversa de las sondas inmovilizadas de Mycobacterium tuberculosis para detectar el ácido nucleico. O sea, la gran desventaja que tiene el genotype es que es una prueba convencional y no es molecular como las anteriores que habíamos visto. Ya al ser convencional, pues utiliza un IFI, y pues lo que hace es detectar, bueno, su ventaja es detectar al ADN de Mycobacterium tuberculosis y de 45 diferentes otros tipos de micobacterias y aparte nos puede indicar la resistencia a la rifampicina, a la isoniazida y a las fluorquinolonas. Otra de sus desventajas, pues que al ser una PCR convencional, pues necesita 2 días y una alta carga bacilar, una alta muestra para poder ser utilizado. Entonces, en comparación a las pruebas moleculares, a las pruebas de expert que habíamos visto hace un ratito, pues este método de hibridación convencional, pues es un poco menos operativo en relación al tiempo. Las pruebas de sensibilidad y resistencia en cultivos, que son las pruebas de Canetti, Rizzo y Grosset, pues prácticamente ya están en estado de desaparición, ¿ya? Esto porque, como hemos visto, ya tenemos nuevas técnicas más certeras, más rápidas en relación al diagnóstico de las resistencias. Hay de distintos tipos que están viendo acá, que es la del método de Gris, la de mods y la de proporciones múltiples. ¿Ya? Entrando ya ahora al tema de las recomendaciones actuales de la OMS sobre el tratamiento de la tuberculosis resistente, vamos a ir viendo lo que nos dicen las directrices de la OMS que han sido actualizadas desde el 2021 hasta, hasta este año, 2023 igual ya han salido algunas recomendaciones de las cuales las vamos a ir hablando y las vamos a ir comparando un poquito con lo que ustedes ya han llevado en las anteriores teóricas, para que vean pues el cambio en cierto modo. Entonces, en relación a esto, pues como dice ahí, estas recomendaciones han ido sustituyendo las directrices unificadas de la OMS en el tratamiento de la tuberculosis resistente desde su última publicación del 2019. Y estas recomendaciones sobre esquemas de tratamiento de la tuberculosis sensible a la rifampicina o a la resistente a la isoniazida o a la MDR han ido revolucionándose en relación a que ya tenemos esquemas más acortados y pues esquemas alargados orales, netamente orales para el tratamiento de estas patologías. Ya también nos da un pequeño vistazo de seguimiento a lo que es la tuberculosis resistente en los pacientes con VIH y pues también el tratamiento quirúrgico
para la tuberculosis. Entrando un poquito de historia, como les comentaba previamente, pues el primer fármaco que ha sido descubierto para la tuberculosis ha sido la streptomicina en 1943. Y vean que con el transcurso de los años pues han ido apareciendo la mayor parte de los antituberculosos que conocemos hasta el día, hasta que en 1963 pues ya hubo el boom del tratamiento antituberculoso con la implementación de la rifampicina como el medicamento clave para el tratamiento de la tuberculosis. Y a partir del año 2015, más o menos, 2014-2015, pues se empezaron a crear nuevos medicamentos como la bedaquilina y el de la manid para el tratamiento de la tuberculosis, pues que realmente han revolucionado y han cambiado justamente todo el manejo de la tuberculosis en general. En relación a esto, pues y a todo este cambio que ha habido en relación a estos medicamentos, acá están viendo a los fármacos de segunda línea. Sé que previamente y han visto una tablita parecida a esta. Y si ustedes revisan también el manual operativo de tuberculosis del 2017 que tenemos aquí en el país, pues esta tablita varía un poquito, ¿ya? Lo que quiero es que se quede realmente con la idea de que la tuberculosis no es algo estático y menos en este tiempo, pues es una enfermedad que la tenemos por tiempo bastante largo desde antes de Cristo y que pues ahora, gracias a Dios, como les comentaba hace rato, pues ha ido mejorando en relación al diagnóstico y al tratamiento. Entonces, en relación a esto, pues los medicamentos de segunda línea han ido cambiando en relación a su efectividad y a su sensibilidad. Y es por eso que esta tabla de la OMS también la ha ido cambiando. Previamente teníamos una tabla donde teníamos 4 grupos, el A, B, C y D. Y de este grupo, pues teníamos que, por ejemplo, dos de los fármacos que lo estamos viendo ahora aquí arriba, como son la bedaquilina y el linezolid, y pues la protonamida también, eh, estaban pues ahí en la cola y estaban pues ahí en el grupo D de los medicamentos que no estaban probados o de los que estaban menos recomendados para el tratamiento. Pero ahora tantos estudios que tenemos, especialmente el estudio Eclipse, que ha sido pues el estudio que nos ha ayudado realmente a darnos cuenta de que estos medicamentos pues nos van a ayudar realmente en un tiempo corto a tal vez decir de que ya podamos erradicar la tuberculosis. Entonces, en relación a esto, los fármacos de segunda línea se dividen en estos grupos. El grupo A, que está conformado por las fluorquinolonas, que es la levofloxacina y la moxifloxacina, la bedaquilina y el linezolid. En ese orden, ¿ya? Este orden que están viendo acá de los fármacos es un orden que siempre tiene que estar de la misma forma. ¿Ya? No es un orden arbitrario que se me ocurrió ponerles o que a alguien se le ocurrió poner, sino que este orden nos sirve para que nosotros podamos usarlo tal cual en este orden, valga la redundancia, a los medicamentos para iniciar esquemas de tratamiento para la tuberculosis, que dentro de un ratito lo van a entender un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice ahí del grupo A? Pues incluir los 3 fármacos y de no ser alguno de ellos que no se pueda utilizar, pues hay que ir yendo en el orden en el que están para ir utilizándolos, como dice en el grupo B, añadir ambos fármacos y a no ser de que alguno no se pueda utilizar. Entonces en el grupo B tenemos a estos fármacos que son la clofazimida, la cicloserina o la tesiridona. Al del grupo C tenemos a los fármacos que son el etambutol, el delamanid, la piracinamida, los carbapenémicos y vean acá algo bastante interesante. La amicacina y la streptomicina, que son fármacos que pues los utilizábamos previamente y especialmente el tema de la streptomicina, que era uno de los fármacos que antes era llamado de primera línea, ahora es un fármaco de segunda línea y está prácticamente en la cola.
¿ya? O sea, pues tenemos que intentar dar tratamiento con todos estos antes de pensar dar un tratamiento con amicacina o con estreptomicina, ¿ya? Entonces, vean, pues ha caído a la cola realmente. Luego está la etionamida, la protonamida y el ácido paraminosalicílico, el PAS, ¿ok? Entonces, grábense esta tablita, ¿ya? Les prometo que en alguno de sus exámenes va a entrar algo de esto. Entonces, vean cómo ha ido cambiando en relación a lo que hablábamos en la teórica de tuberculosis pulmonar, ¿ya? Entonces, acá pues el tratamiento ha ido variando bastante. En relación a las dosis y a los mecanismos de acción, pues aquí no están todos, pero pues recalcar los tres primeros que pues son base en cierto modo para armar los esquemas de tuberculosis resistente. Las quinolonas, como la levofloxacina, con una dosis diaria de 15 miligramos por kilogramo peso, pues su mecanismo de acción es inhibir la subunidad A del ADN girasa de la micobacteria, que esta unidad pues le sirve para reproducir su ADN, ¿ya? Eh, Hace de que la levofloxacina sea un buen bactericida y esterilizante a la vez. La beta-quilina con una dosis de 400 miligramos inhibe la bomba de protones de la sintetasa del ATP de la Mycobacterium tuberculosis, que también la hace un buen bactericida y esterilizante. Y el Inesolid con una dosis de 10 miligramos por kilogramo peso, lo que va a hacer es inhibir la síntesis de la pared celular. Si se dan cuenta, la mayor parte de estos, o si no, de estos tres medicamentos, tienen buena actividad bactericida y también esterilizante, lo que los hace unos buenos medicamentos para cualquier esquema que nosotros queramos a- hacer, ¿ya? Entrando ya al tema de los tipos de drogoresistencia, el primero que vamos a hablar es el de la tuberculosis resistente a la isoniazida, pero que es sensible a todo el resto de los fármacos antituberculosos. Entonces, voy a ir leyendo poco a poco esto y explicándoles, porque aquí ya entramos en el tema de las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud. Entonces, justamente esta ha publicado la primera orientación basada en la evidencia del tratamiento para la tuberculosis resistente a la isoniazida en un estudio que es el estudio GREAT, ya el 2018. Y estas recomendaciones nos decían de que pues todos los medicamentos del esquema sin isoniazida deben tomarse diariamente por 6 meses cuando no optamos por este medicamento. Ya dice, cuando se utilizan formulaciones que contienen combinaciones a dosis fijas, que se incluya la isoniazida, puede hacerse esquemas, pero la mayor parte de estos no es obligatorio de que se incluya la isoniazida cuando estamos sospechando o cuando tenemos una resistencia ya determinada a este medicamento. ¿Ya? Si no se quiere utilizar la isoniazida, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que pues hay dos opciones para el tratamiento de la tuberculosis resistente a isoniazida. ¿Ya? Una en la cual podemos utilizar el mismo esquema de tuberculosis sensible, incluyendo la isoniazida, pese a que es resistente, pero se amplía ya el tratamiento por 6 meses con los 4 medicamentos. O sea, aquí ya no hay periodo de, de tratamiento intensivo y de continuación. Son 6 meses con los 4 medicamentos de tuberculosis sensible. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es realizar un esquema modificado con levofloxacina. ¿Ya? Y esto pues, pero previamente confirmando de que el paciente no tenga resistencia o intolerancia a cualquiera de las fluoroquinolonas. Y este esquema se puede dar por 6 meses igual, ya utilizando levofloxacina con los otros tres antituberculosos que restan, o sea, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. ¿Ya? Antes de iniciar igual un tratamiento para tuberculosis resistente a isoniazida, siempre es necesario descartar si el paciente tiene o no resistencia a la rifampicina. Pero si lo tuviera, pues el esquema ya es totalmente distinto. ¿Ok? Y en los pacientes que tienen tuberculosis cavitaria o persistencia
de la positividad de la baciloscopía o del cultivo, se puede tratar de prolongar el esquema por más de 6 meses. No nos dicen especialmente cuánto, pueden ser entre 9 a 12 meses, ¿ya? Y en relación a las recomendaciones, pues la primera recomendación que la OMS nos da es que los pacientes con tuberculosis sensible a rifampicina pero resistentes a isoniazida confirmadas, el tratamiento con rifampicina, etambutolpiracinamida y levofloxacina tiene que ser por 6 meses, lo que les comentaba hace ratito. En los pacientes con tuberculosis resistente a isoniazida y sensible a rifampicina, dicen no se recomienda añadir streptomicina o otro fármaco inyectable al tratamiento de la tuberculosis, ¿ya? Esto va especialmente, ¿por qué? Porque lo que se hacía antes era justo eso, ¿ya? Que pues teníamos un paciente con resistencia a isoniazida, entonces lo que hacíamos era aumentarle una inyectable. Entonces ahora ya está totalmente estudiado de que esto no se tiene que hacer. Entonces el esquema que nos sugiere y que nos dice la OMS es este: 6 meses con rifampicina, etambutolpiracinamida y levofloxacina, y podemos optar por darle también la isoniazida, ¿ya? Esto por lo que les acabo de comentar hace un momento, ¿ya? Y pues en 2017 han habido varios esquemas alternativos que se han ido mejorando y se han ido cambiando en relación a estos. Esto solamente quería mostrarles justamente para volver a, como les digo, volver a corroborar o volver a remarcar el cambio que ha ido habiendo en el tratamiento, esa es la palabra, remarcar el cambio que ha ido habiendo en tan poco tiempo en relación a todo este tipo de esquemas. Puede ser que este esquema que les estoy dando acá, que para el 2023, ya que salió en la guía, en el up-to-date del 2022, ya pues de aquí a 2 años o de aquí al próximo año, pues ya cambie. ¿Ya? Pero pues les doy la última actualización de lo que tenemos y de lo que tal vez tendríamos que hacer en relación a estos manejos. ¿Ya? Y en relación a esto que le digo que ha ido cambiando, esta clase va a ser mucho de antes hacía esto y ahora ya no lo hago y ahora hay que hacer esto. ¿Ya? Un poco medio confuso y medio que van a decir por qué, entonces nos han dado la teórica previa de que teníamos que hacer tal cosa y ahora nos están diciendo otra cosa. ¿Ya? Entonces, esto más que todo es para que se den cuenta justamente de que ustedes tienen que estar bien actualizados, ¿ya? Y la actualización la están viendo acá, ¿ok? Pese a esto, pues esta actualización ya no es tan nueva, pues, pero para el 2021, en octubre del 2020, en Austria, sí, en Austria se reunieron pues varios expertos sobre tuberculosis y empezaron pues a valorar los distintos estudios y los distintos avances que tuvimos sobre la tuberculosis en este último tiempo, y pues ellos determinaron cambiar las definiciones de tuberculosis resistente que teníamos hasta el momento. De estas, pues dos no han sufrido cambio, que son la tuberculosis resistente a la rifampicina, que es pues la tuberculosis causada por cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a la rifampicina, que es la tuberculosis RR, esa no ha sufrido ningún cambio. La tuberculosis MDR, que es la tuberculosis con resistencia a la rifampicina y a la isoniazida, tampoco ha sufrido cambio. Los cambios vienen desde acá. Eh, tenemos ahora una tuberculosis pre-XDR, o sea, pre-extremadamente resistente o extensamente resistente, que se define como la tuberculosis que tiene eh, resistencia a la rifampicina, a la isoniazida, o sea, un MDR, y aparte a una fluorquinolona, sea moxifloxacino o sea levofloxacino. Y tenemos a la tuberculosis extensamente resistente o tuberculosis XDR, la cual es la tuberculosis resistente a la rifampicina, a la isoniazida,
a las fluoroquinolonas y a cualquiera de los otros medicamentos del grupo A de la tablita que les mostré hace un momento. ¿Cuáles son estos? El Linesolid y la bedaquilina. Puede ser resistente a uno de ellos o a los dos. ¿Ya? Entonces, para hacerlo más fácil y que ustedes se acuerden, siempre pongan en este orden. Y entonces, si se dan cuenta, solamente es aumentar un fármaco a cada uno de ellos. Acá el RR es resistencia a la rifampicina. El MDR es resistencia a rifampicina y soniazida. El PreXDR, rifampicina y soniazida y fluoroquinolonas. Y el XDR, rifampicina, isoniazida, fluoroquinolonas y linesolid y bedaquilina o los dos. ¿Ok? Así está mucho más fácil y se van a acordar realmente. No se les va a cambiar la idea. ¿Ya? Entonces vean que hay nuevos conceptos que ustedes los tienen que saber sí o sí. ¿Ok? Eso los va a diferenciar mucho de otros médicos. Y justamente en relación a estos nuevos conceptos, aquí está mi dolor de cabeza de siempre, ¿ya? Este es el esquema de tratamiento para tuberculosis drogoresistente y tuberculosis RR que el Programa Nacional de Tuberculosis nos lo sigue recomendando hasta su guía del 2019. Es un esquema que ha surgido hace unos buenos años en el 2000, no, perdón, en 1997-98 en Bangladesh, un país que con bastante prevalencia e incidencia de tuberculosis ahí eh, en Asia, cerca de la India, son vecinos. Ahí entonces en Bangladesh surgió este esquema que justamente se llama esquema Bangladesh, ¿ya? En el cual es un esquema alargado para tuberculosis, del cual tenemos que dar el tratamiento por 18 meses al paciente en dos fases, una intensiva y una de continuación, con, eh, con 6 medicamentos, que son la canamicina, aquí está, esta es la canamicina, levofloxacina, etionamida, cicloserina, piracinamida y etambutol. Ya en una primera fase de 6 meses con 180 dosis y una fase de continuación de 12 meses con los mismos medicamentos sacando la canamicina. ¿Ya? Las indicaciones que nos dice el programa de tuberculosis de Bolivia es que hay que dar este esquema a casos nuevos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar MDR y RR, ¿ya? Y la administración es de lunes a domingo, ¿ya? En relación a esto, y como estamos hablando de que ha habido muchos cambios, pues este es el primer cambio. Este esquema en su momento ha sido muy bueno y malo a la vez en relación a que nos ha dado eh, pues muchas ventajas en relación a el tratamiento que podíamos dar a los pacientes con resistencia o a los pacientes MDRs en sí, ¿ya? Y nos ha ayudado también a que podamos manejar, pese a la baja incidencia que tenemos aquí en el país. Pero este esquema realmente, pues, nos ha traído más que ventajas, dolores de cabeza. En relación a que la mayor parte de estos medicamentos, y creo que la doctora Cuevas también les comentaba esto, que la mayor parte de estos medicamentos nos causan muchas reacciones adversas al tratamiento. Nos causan, aparte de muchas reacciones adversas, una muy baja y pobre, eh, ¿cuál es la palabra? La tengo en la lengua y no me sale. Una baja y un muy pobre apego al tratamiento antituberculoso, ¿ya? En relación especialmente al tema de la canamicina. La canamicina, en estudios, ya se ha determinado, todos los aminoglucósidos, streptomicina, canamicina y amicacina, ya se han determinado de que tienen una baja actividad bactericida en comparación a otros medicamentos que son los que habíamos visto en la tablita previa, ¿ya? Por esa razón, uno, por eso, y la segunda, porque son medicamentos inyectables intramusculares que se tienen que administrar todos los días por 6 meses y que han hecho de que los pacientes dejen y abandonen el tratamiento tuberculoso, ¿ya? Aparte de sus reacciones adversas que son nefrotóxicos a morir, ¿ya?
han hecho de que estos medicamentos inyectables, de ser en la antigua tablita de medicamentos antituberculosos, el grupo B o el segundo grupo de inyectables, vayan a la cola, como les he mostrado hace un ratito, ¿ya? Entonces, este esquema, y me encanta hacer esto, no sirve, ¿ya? Ya no se tiene que utilizar y espero que en un tiempo no tan largo, pues realmente el Ministerio de Salud se ponga las pilas y ya no nos tenga esta bomba para poder tratar a los pacientes con tuberculosis resistente, ¿ya? Más que yo querer que se aprendan este esquema, ¿ya? Yo prefiero de que se tomen el tiempito de mi charlita que he hecho con esta diapositiva para darse cuenta de que estos esquemas realmente no sirven, ¿ya? No nos ayudan y que ahora pues hay muchas cosas muy buenas que vamos a hablar ahora, ¿ya? En este Up to Date del 2022, de mayo del 2022, pues la OMS nos sugiere la, eh, la realización o de tratamientos con esquemas netamente orales. ¿Qué quiere decir esto? Que para nada tenemos que utilizar los inyectables, lo que les comentaba hace un ratito. Estos esquemas para tuberculosis resistentes tienen que ser netamente orales para mejorar realmente el apego que tiene el paciente al tratamiento antituberculoso. En relación a esto tenemos esquemas orales acortados y alargados. Los acortados van de 6 a 11 meses y los alargados de 8 a 20 meses. La recomendación que nos da la Organización de la Salud es de dar esquemas acortados, totalmente orales, con la incorporación de la bedaquilina por 9 a 12 meses de duración en pacientes con tuberculosis MDR o ERR que estén confirmadas y que reúnan los siguientes requisitos: que no hayan estado expuestos a tratamiento con medicamentos de segunda línea contra tuberculosis utilizados en esquemas durante más de un mes o que se haya descartado en ellos resistencia a las fluoroquinolonas, ¿ya? Ahora, en relación a estos esquemas acortados y alargados, ¿quién decide quién va a utilizar estos esquemas, tanto ya sea acortado o alargado? El paciente. Y el paciente, como dice ahí, tiene que estar involucrado en la decisión de qué esquema va a utilizar, ¿ya? Entonces le damos a escoger al paciente. Le decimos, hay este esquema y hay este otro esquema. Tienes que ser uno de los dos y tú escoges, ¿ya? Usualmente la mayor parte escoge los esquemas acortados. Y pues sí, así debería ser, ¿ya? Otra recomendación que nos da la OMS es que en los pacientes con MDR que sigan los esquemas alargados deben incluirse 3 fármacos del grupo A y al menos uno del grupo B. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los 3 fármacos del grupo A? La levofloxacina, la bedaquilina y el linezolid, ¿ya? Y al menos uno del grupo B, que en este caso sería la clofazimina en el orden que les he dicho. ¿Ya? Dice, si solo se utilizan 1 o 2 fármacos del grupo A, se deben incluir los 2 fármacos del grupo B. Y si el esquema no puede estar compuesto únicamente por fármacos del grupo A y B, recién se tienen que añadir los fármacos del grupo C, ¿ya? ¿En qué casos no se van a poder añadir los fármacos del grupo A o B? En caso de que tal vez en el país donde esté el paciente con tuberculosis resistente, pues no tengan el medicamento como tal, ¿ya? La siguiente recomendación nos dice que la camnamicina, la capromicina no deben utilizarse en el tratamiento de tuberculosis resistente eh, y que siguen esquemas alargados. ¿Ya? Entonces, en los esquemas alargados, pues hemos visto que en algún caso podemos utilizar los inyectables. Y en este caso, pues lo que nos dice es que no debemos utilizar ninguno de estos aminoglucósidos. La levofloxacina o la moxifloxacina deben incluirse en el tratamiento de pacientes MDRs con los esquemas alargados. ¿Ok? Entonces, en conclusión, tenemos que utilizar los fármacos de segunda línea orales en el orden en el cual estaban en la tablita y tratar de evitar el uso de aminoglucósidos.
La siguiente recomendación nos dice que la bedaquilina debe incluirse en los esquemas alargados para el tratamiento, junto con el linezolid y la clofazimina. La cicloserina o la tesiridona pueden unirse al tratamiento o pueden incluirse al tratamiento antituberculoso en esquemas alargados. Dice los pacientes con tuberculosis MDR que siguen esquemas alargados, se sugiere para la mayoría una duración de por lo menos 18 a 20 meses y se puede modificar la duración en función a la respuesta del tratamiento y la negativización de los cultivos. Los medicamentos del grupo C pueden irse incluyendo en los tratamientos o en los esquemas, siempre y cuando pues no podamos utilizar los del grupo A y B, que son la bedaquilina, linezolid, clofazimina de la manita. ¿Ya? Aquí están las tablitas en relación a los esquemas que se pueden ir eh, haciendo en relación a estos pacientes. ¿Ya? Aquí están el esquema del 2000, los esquemas del 2017, que no los voy a tomar muy en cuenta, solamente es para mostrarles, y el esquema del 2019-2020, que pues nos daban pues una duración de este esquema de 4 a 6 meses con bedaquilina, levofloxacina, clofazimina, piracinamida, etambutol, etionamida, y una fase de continuación con levofloxacina, clofazimina, piracinamida y etambutol, ¿ya? Pero de esto, pues ya para mayo del 2020, que ha habido pues, la revolución y este up-to-date, pues el esquema cortado que nos está ofreciendo la Organización Mundial de la Salud y que ya está probado y que ya está aprobado como tal, pues nos dice que podemos dar un esquema de 2 a 4 meses con linezolid, bedaquilina, levofloxacina y clofazimina, ¿ya? Eh, o podemos dar un esquema de 4 a 5 meses con bedaquilina, levofloxacina y clofazimida, ¿ya? Acá en este esquema, ¿de qué va a depender de que le dé 2 a 4 meses? Pues va a depender de los cultivos. Si a los 2 meses el cultivo para tuberculosis nos sale positivo todavía, pues hay que ampliar por 4 meses el esquema, ¿ya? Y en este esquema que nos están dando acá, pues si al segundo mes nos sale igual el cultivo positivo, hay que ampliar el tratamiento por 5 meses para que sea un total de 9 meses en las dos fases. ¿Ok? Entonces, este es el esquema acortado que nos sugiere la Organización Mundial de la Salud de 4 fármacos, ¿ya? Que a diferencia del esquema que les comentaba de Bangladesh, pues tiene bastante buena aceptabilidad y pues si se dan cuenta cuando hablamos de los mecanismos de acción, tenemos 3 buenos bactericidas y bacteriostáticos dentro del tratamiento. Dentro de los esquemas alargados, ¿ya? Lo que nos recomienda es un esquema de 18 meses con bedaquilina, levofloxacina o moxifloxacina, linezolid y clofazimina o cicloserina, ¿ya? La bedaquilina puede ampliarse por un tiempo de 6 meses o más, dependiendo la situación clínica del paciente. Dice, los primeros 6 meses de tratamiento comprenden 4 fármacos de segunda línea. Los 2 meses restantes incluyen los mismos fármacos, excepto la bedaquilina, con la que la duración total es de 18 meses. Pero como les decía, uno dependiendo el criterio clínico y cómo el paciente vaya reaccionando y los cultivos y los controles que se les va a hacer, pues se puede ampliar el uso de la bedaquilina por un tiempo más de 6 meses. ¿Ya? Dice, todos los medicamentos se administran los 7 días de la semana, excepto la bedaquilina que se administra diariamente durante las primeras 2 semanas y las siguientes 3 semanas se, se administra 3 veces por semana, ¿ya? Y pues se considera que los esquemas sin un fármaco inyectable no tienen una fase inicial. Entonces, en este sentido, pues este esquema alargado ya es dar todos los medicamentos pues por el tiempo de 18 meses. ¿Ya? Aparte de eso, lo ultimillo que ha salido,
tal vez tratando de sustituir un poquito a estos esquemas que acabamos de ver ahora, es este esquema que se llama BIPAL-M. El BIPAL-M es un esquema que la OMS ha sugerido como un régimen de tratamiento para la tuberculosis MDR de 6 meses que está compuesto por bedaquilina, protonamid y linesolid y moxifloxacino. ¿Ya? Dice, esto se puede dar en lugar de los regímenes de 9 meses o más, que son los que acabamos de ver hace un ratito, ¿ya? Esta recomendación nos la ponían como una recomendación condicional y con muy baja certeza de evidencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que pues eh, no lo recomienda al 100%, no es una recomendación que todavía esté muy fundada en estudios, pero este esquema que les acabo de poner aquí de 6 meses de bedaquilina, pretonamid, linesolid y moxifloxacina, ¿ya? Variándolo de 6 a 9 meses con la presencia o no del pretonamid, pues a partir de mayo del 2022, la Organización Mundial de la Salud ya ha recomendado de que se puede utilizar en condiciones programáticas y no solo operacionales. ¿Qué quiere decir esto? Operacional solamente significa que se lo podría utilizar en caso de estudios o de investigaciones y programáticas ya en los programas nacionales de tuberculosis de cada país, ya es como que ya tienen un visto bueno para que los ministerios de salud de los países puedan conseguir estos medicamentos y pues puedan dar a los pacientes como tal. Entonces ya nos dan un visto bueno para que podamos utilizarlo. Todavía tiene una baja evidencia, pero pues es una carta abierta para que los pacientes puedan tener una mejor curación en casos de tuberculosis drogoresistente sin tanta toxicidad, sin tanto abandono del tratamiento tuberculoso como con los esquemas que hemos visto previamente. Entonces, conclusión, ¿qué es lo último que tenemos para el tratamiento de la tuberculosis MDR a nivel mundial? Este esquema, el esquema BIPOL-M, ¿ya? Este esquema BIPOL-M ha surgido, en cierto modo, como BIPOL, sin la M, para el tratamiento de la tuberculosis XDR. O sea, no es un esquema nuevo, como tal. Es un esquema que ya lo teníamos hace unos añitos atrás, pero que lo estábamos recomendando solamente para la tuberculosis extensamente resistente. Y aquí está justamente la justificación de lo que nos decía este artículo de comunicación rápida de la OMS, ¿ya? Donde nos decía de que este esquema con moxifloxacino, ¿ya? Pues puede servir para la tuberculosis MDR, ¿ya? Pero también todavía podemos utilizar este esquema como ha nacido, como BIPOL, sin la utilización de la quinolona, o sea, del moxifloxacino, ¿ya? Para la tuberculosis XDR, ¿ya? En relación a esto, pues el up-to-date del 2022 nos dice exactamente lo mismo. Ya este esquema BIPOL, pues es un esquema que lo podemos utilizar para la tuberculosis multidrogo resistente sin la utilización, con la utilización de esta quinolona, que es la moxifloxacina. ¿Ya? Y ahí está, pues 6 meses con Bipol M, que puede ser utilizado también sin moxifloxacino para la tuberculosis pre-XDR. Entonces, el esquema acortado oral Bipol para la tuberculosis XDR sería 6 a 9 meses con linesolid, bedaquilina y protonamid. Dice 6 meses si el cultivo antes del segundo mes sale negativo y 9 meses si el cultivo a los 2 meses no sale positivo. Y un esquema alargado para tuberculosis pre-XDR puede ser también 6 meses bedaquilina, levofloxacina, clofazimina, cicloserina
y un esquema de continuación de 12 meses con Linezolid, clofazimina y cicloserina, ¿ya? Esta recomendación nos, a partir del año pasado, de mayo del 2022, pues también nos dice que no solamente puede ser utilizada en casos operacionales, también se lo puede utilizar ahora en condiciones programáticas, ¿ya? Y en relación al tratamiento de la tuberculosis extensamente resistente, aquí sí, pues esto no ha tenido muchos cambios, ¿ya? Y pues seguimos con los esquemas individualizados para cada paciente. Estos esquemas individualizados, pues nos dicen que tenemos que nosotros utilizar 4 a 5 fármacos nuevos y con probable eficacia para el tratamiento antituberculoso. Usualmente tienen que ser 5 fármacos eh, para que pues podamos tener una buena curación de la enfermedad. En lo posible hay que utilizar los medicamentos del grupo A y del grupo B y el resto tienen que ser los del grupo C dependiendo la eficacia que tengan cada uno en el orden, vuelvo a repetir, en el orden de los que tenían en la tablita. La composición del esquema tiene que seguir el orden y sumando hasta 5 medicamentos. Su duración en condiciones de un programa nacional de tuberculosis tiene que ser entre 18 a 24 meses y en condiciones de la parte operativo de investigaciones, pues puede ser de 6 a 9 meses con 2 o 3 fármacos esterilizantes. ¿Ya? Y acá el maestro Caminero, pues que es una entidad mundial, es un doctor español que realmente ha dado su vida a estudiar el tema de la tuberculosis y especialmente la tuberculosis resistente, nos da pues una ayudita a cómo podríamos armar más o menos los esquemas de tuberculosis extremadamente resistente. Y él nos sugiere pues de base dar un esquema con delamanid, protonamid, un carbapenémico, más la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico, más por la acción del clavulánico, ya por 2 meses y asociar cualquiera de estos esquemas a una fase de continuación. Puede ser con bedaquilina, linezolid, si la sensibilidad de cada uno de ellos es más o menos más de uno, ¿ya? Y pues cada uno de estos esquemas con clofazimina, amicacina, etionamida, el etambutol en dosis altas y la piracinamida en dosis altas, ¿ya? Y esto en relación a eh, la, ¿cómo les digo? En relación a la susceptibilidad o a la sensibilidad, más que toda la sensibilidad que tenga cada uno de los pacientes a cada uno de estos antituberculosos. Entonces, en conclusión, el esquema para tuberculosis extensamente resistente es un esquema individualizado que va a depender de de las pruebas que tengamos a favor de cada uno de estos medicamentos, especialmente de los del grupo C. ¿Ya? Y aquí hay pues un algoritmo de diagnóstico para resumir un poquito, ya que esta es la última teórica en relación a tuberculosis, que es la que la van a llevar en estos rotes, pues aquí está la propuesta ideal, como lo dice Caminero, para la detección precoz de tuberculosis y pues evitar en lo posible las resistencias en condiciones de un programa nacional de tuberculosis. Entonces, en un mundo ideal, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues en un paciente con tuberculosis presuntiva, pedirle GeneXpert o pedirle pruebas moleculares rápidas que me detecten la resistencia a isoniazida, a rifampicina o a rifampicina. Si pues hacemos estas pruebas, tenemos 2 escenarios, un paciente que no tenga resistencia a rifampicina y un paciente que sí la tenga. En el paciente que no tiene resistencia a rifampicina, pues lo que se hace es darle tratamiento para tuberculosis sensible. Si este paciente una vez iniciado el tratamiento para tuberculosis sensible, a los 2 meses se le realiza una prueba de control, que en este caso sí todavía sería la vaciloscopía o en el mejor de los casos una prueba de GeneXpert, pues si sale positiva, pues hay 3 opciones. La primera es que no sea resistente a la isoniazida y a la rifampicina.
que sea resistente a la isoniazida o que sea resistente a la isoniazida y a la rifampicina, o sea un MDR. Si el paciente llega a ser resistente a la, a la no, perdón, no llega a ser resistente a la isoniazida y a la rifampicina, lo que se hace es alargar la fase de continuación un mes más. Entonces se le daría un esquema de 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y la fase de continuación 7 meses isoniazida y rifampicina. Si el paciente es resistente a la isoniazida, el esquema que le podríamos otorgar es 6 a 9 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol y tambutolipiracinamida, o la otra opción que habíamos visto, dar solamente 6 meses el esquema asociando la levofloxacina. Y si el paciente sale MDR, pues tenemos opciones. ¿Ya? La primera opción es hacer nuevamente pruebas para determinar si hay resistencia o no a los fármacos de segunda línea. ¿Ya? Si no hay resistencia a las fluorquinolonas, pues lo catalogamos como un MDR como tal y se les da los esquemas que habíamos visto del Bipal-M de 6 meses con bedaquilina, protonamid, linezolid y moxifloxacina, o el esquema sin protonamid de 6 meses con bedaquilina, moxifloxacina y linezolid. Si por pruebas de genotype o de los LIPAs, pues nosotros detectamos de que el paciente es XDR o pre-XDR, lo que tenemos que hacer es en el paciente XDR darle el tratamiento del BIPOL de 6 meses con bedaquilina, linezolid y protonamida, o el esquema alargado de bedaquilina, linezolid, clofazimina, cicloserina y 12 meses linezolid, clofazimina y cicloserina. Y en el caso de que el paciente no salga XDR, pues darle el esquema individualizado ya para XDR que acabamos de ver hace un ratito. Entonces, con todo esto, si se ven así en dos minutitos, hemos acortado y hemos resumido todas las clases del día de hoy. Ya, entonces, nuevamente mi recomendación, en cierto modo, y más que todo esta teórica ha sido para que se den cuenta de que la tuberculosis sigue siendo un flagelo en la sociedad a nivel mundial y que gracias a Dios se han puesto las pilas para poder darnos estos nuevos esquemas, estos nuevos medicamentos y estas nuevas alternativas de tratamiento en los pacientes. No lo han hecho para marearnos la idea o para decir, oh, por Dios, de que, ¿por qué nos están cambiando a cada rato las cosas? Sino que esto nos va a servir para de que aquí algún tiempito, si ojalá pues llegue a pasar, pues los esquemas de la tuberculosis lleguen a ser tan cortos que pues vamos a poder erradicarla mucho más rápido y pues tengamos la mayor cantidad de pacientes sin presencia de drogoresistencia. Espero que les haya gustado esta parte de tuberculosis que realmente a mí me encanta y es algo tan interesante, ya que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, pues yo estoy ahí para cualquier cosa, les puedo pasar los artículos, los libros, para que ustedes los revisen. Son bastante largos, pero van a ver que son bastante educativos si alguien tiene el interés de saberlo. Ya, entonces con eso estamos acabando la teórica del día de hoy y pues espero de que después de esto, al ser el último tema de los temas del segundo parcial, pues les vaya bien en su examen. Que estén bien. Adiós.